Políticamente Simple. Hoy contamos con la presencia de José, candidato a la Asamblea por el Pachacuti. José, bienvenido. Buenas noches, Berito. Buenas noches, Leo. Es un gusto compartir con ustedes, los jóvenes. Eso me recuerda que los años no cuentan, lo que cuenta es el espíritu. Yo también me siento joven al estar con ustedes y al tener un gran antecedente dentro de la dirigencia juvenil, de que yo estuve en el Colegio Nacional Eloy Alfaro, terminé siendo presidente de la Asociación de Estudiantes. Cuando estuve en la Universidad Técnica Particular de Loja, terminé siendo presidente de la Federación de Estudiantes. Es decir, siempre ese espíritu de juventud, ese espíritu de conquista, ese espíritu de descubrimiento, ese espíritu de cambio de nuestra sociedad siempre me ha inspirado, y les felicito porque estas iniciativas son las que necesita la juventud para enrumbar sus vidas. Muchas gracias. Agradecemos mucho, la verdad, es cierto, estos espacios conformados por jóvenes es lo que realmente nosotros buscamos transmitir, las propuestas que en este caso se nos va a presentar al respecto de cómo se va a dar el cambio dentro de nuestro país, que es lo que a nosotros como jóvenes nos preocupa, porque nosotros somos las futuras generaciones y ustedes principalmente son los que van a sentar las bases para el futuro y el porvenir del país. Y bueno, ¿cuál usted consideraría que es la propuesta fundamental de su plan? Claro, no sin antes hacer un programa de jóvenes, tengo que iniciar con un proverbio de la filosofía griega. Dice: jóvenes, participen en política, porque si no les van a dar decidiendo. Y ustedes, aunque estén rebeldes, igual tendrán que aceptarlo. ¿No es cierto? Esa es una invitación a todos los jóvenes a que participen en política. No hay país en el mundo que no tenga una política, que no se gobierne por la política. Esta política puede ser democrática, autocrática, puede ser dictatorial inclusive, pero todos los países del mundo tienen una política. Y en el Ecuador no es de excepción. Entonces todos tenemos que involucrarnos en la política conforme este proverbio que les acabo de mencionar. Respondiendo a tu pregunta, Leo, es importante. Son 7 ejes que nosotros como Movimiento Pachacutic pensamos poner en práctica en el gobierno de Leonidas Sisa, no obstante desarrollar los fundamentales para la provincia de Loja. Entonces, dentro de esto es un postulado, es un grito de la sociedad, de todos los niveles, ancianos, jóvenes, adultos, de todos, señoritas, todos queremos un país sin corrupción. Eso es lo que queremos. Y ahí nosotros tenemos una forma directa para decir cómo vamos a luchar contra la corrupción. Para ello, un antecedente. Se estima, y todo el mundo lo conoce en el Ecuador, que más de 6.000 millones de dólares se fugan a través de la contratación pública. Pero estamos hablando de esta contratación mega grande, con las empresas inclusive transnacionales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, ¿por qué pasa esto? Es la pregunta. Es porque el artículo 15 de la Ley Orgánica de Contratación Pública dice que los controles a la ejecución de la obra se lo harán posteriores a la misma, ¿sí? La ley anterior que tuvimos hacía controles previos en los procesos precontractuales. Luego había un control exhaustivo durante la ejecución de la obra y también controles post-construcción de la obra o de una consultoría. Es decir, se tenía los puestos sobre la contratación pública. ¿Por qué la contratación pública? Porque los dineros que se invierten en cada contrato son dineros de todo el pueblo. Entonces, con su dinero personal haga lo que quiera, pero con el dinero del pueblo es sagrado. Entonces nosotros ahí proponemos la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para que los controles se hagan a los procesos precontractuales durante la ejecución de una obra y postcontractuales. Porque está bien que en el día de la inauguración, en el baile, ¿no es cierto?, en las guirnaldas, todo está que brilla, pues. Pero hay que ver si esa obra dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, sigue funcionando. Por una ventaja primeramente de mi Dios, el esfuerzo de mis padres y mío mismo, tengo la formación de ingeniero civil y de abogado. Y como ingeniero civil sé que las obras de infraestructura, una vía, un edificio, un puente, se lo diseña para un periodo de vida útil al menos de 25 años.
¿no es cierto? En el caso de los puentes de 50, 70 años, porque no son obras que se les puede estar renovando día a día, ¿no es cierto? Entonces, la obra tiene que quedar sirviendo, no puede ser que dentro de 6 meses la obra ya no sirve, dentro de 3 años la obra ya no sirve, y claro, y como fue dinero del Estado, a nadie le importa, eso tiene que cambiar. Entonces, los dineros del pueblo son sagrados. Y aquí decía el señor Juan Montalvo, decía, el que le roba a la nación, roba 10 veces al menos. Le roba al agricultor, le roba al ganadero, le roba al profesor, le roba al abogado, le roba al arquitecto, le roba al comerciante, le roba al médico, le roba a todo el mundo. Entonces es sagrado eso, y nosotros llevamos esta filosofía, que dentro del movimiento Pachacutic decimos no robar, no mentir, no ser ocioso. Entonces es una filosofía que tiene que engranarse en todo ese sentimiento de la población ecuatoriana. No podemos decir, hizo obra pero roben nomás. Eso no podemos permitir. Eso es consentir el delito. Y eso no podemos permitir. Entonces ese es un eje de desarrollo de manera puntual. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Que no se roben los recursos que son nuestros, que se los necesita en la salud, que se los necesita en la educación, que se los necesita en la obra pública. Entonces no hay que dejar que se roben. Y para eso la voz de un asambleísta es su deber constitucional. Fiscalizar, es su deber constitucional. Reformar las leyes. Presentar proyectos de leyes nuevas, ¿no es cierto? Ese es un tema. Me pidió más temas, la seguridad social, en el aspecto también de fiscalización, ¿no es cierto? El Estado, el gobierno, le debe a los asegurados cerca de 7,000 millones de dólares. El seguro social no puede estar en crisis. Porque cuando está en crisis el seguro social es una institución de muerte. Los enfermos van pero no hay quien le atienda. Los enfermos van pero no tienen medicamentos. Entonces es una institución de muerte. Nosotros no podemos permitir que el Estado haya tomado al seguro como una caja chica y que luego esa deuda nadie la paga. El Estado tiene que pagar esa deuda porque mensualmente a cada afiliado, mensualmente, no le perdona el seguro, le descuenta, le cobra. Es decir, es una institución autofinanciada. Que si usted no se ha hecho atender unos 5, unos 10 años y por primera vez va a hacerse atender, y cualquier ciudadano asegurado, la atención tiene que ser de primera, oportuna, eficaz, pronta, ese rato. Porque usted ya pagó durante 10 años anticipado. Entonces no tienen por qué decirle, oiga, vuelva después de 5 meses. Entonces, mire, todo eso son injusticias que le hacen a nuestro pueblo. Entonces nosotros decimos ahí, presionaremos al Ejecutivo, al Estado, para que le pague la deuda al Seguro Social. Y exista salud para los que necesitamos, para el pueblo. Porque discúlpeme, una persona que tenga un salario de 2,000, 3,000 dólares, obviamente no va a ir al seguro, ni tampoco va a ir a un hospital público, directamente va a ir a una clínica, ¿no es cierto? Entonces, y a la mejor clínica. Pero nosotros somos los representantes de esos millones de ecuatorianos que tienen que estar en filas, haciendo filas ante el seguro de 100, de 200 metros, de coger una ficha, un turno, para 2, 3, 4, 5 meses, porque no tiene alternativa de salud. Nosotros somos la voz de los que no tienen voz, de aquellos agricultores que nadie los ve, de aquellos comerciantes que están en el mercado del día a día de las ciudades y que cuando se enferman no saben dónde y qué hacer. Nace a José Sarango formar parte de las filas, aparte de los principios con los que converge de no robar, no mentir y no ser ocioso. El principio que me inspiró desde que era niño y que mi padre me lo inculcó, ser justo, ¿no es cierto? Ese es el principio que viene desde mi hogar, allá un hogar campesino. Yo vengo de la ruralidad, yo vengo del Cantón Calvas, de allá a mucha honra. Mis señores padres me enseñaron estos valores de la honradez. Entonces, cuando yo busco, ya con mi formación, principios que orienten mi vida política, ¿no es cierto? Tengo que buscar principios con los cuales son compatibles mi vida. Entonces, estos principios de justicia, la justicia social, es como un eje transversal del movimiento Pachacutic. ¿Cuántos años lleva José afiliado al Pachacutic? Como Pachacutic llevo cerca de unos 18 años. Eso quiere decir que los seres humanos
tenemos que tener ideas y tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces yo he sido coherente con esos ideales de justicia, con esos ideales de ayudar a los sectores sociales pobres. He estado ahí, codo a codo, palmo a palmo, y por eso es que las organizaciones y últimamente la Federación Provincial de Comunas del Pueblo Palta de la provincia de Loja me nombró por 2 periodos su presidente y querían la tercera. Les digo, descansemos, también ayuden, ¿no es cierto? Les decía, entonces miren, ahí, porque es nuestra gente la que no tiene los servicios básicos. Entonces he tenido que estar ahí con ellos, conociendo. Realmente a uno le nace un espíritu de impotencia y a su vez de rebeldía y de coraje también. ¿Impotencia en qué sentido? Cuando uno se camina por los campos y se encuentra que todavía hay casas, hay personas que no tienen luz eléctrica en pleno siglo XXI. Y no me estoy refiriendo a los apagones, porque ahí fue todo el mundo, ¿no? Pero no, que tienen que alumbrarse con mechero, que no tienen sistemas de agua potable, que toman el agua tomada de la quebrada. Entonces, cuando uno ve toda esta realidad, yo digo, no puedo quedarme sentado, no puedo quedarme observando desde la vereda lo que pasa. Cuando uno observa que el campo queda desolado porque los jóvenes salen a las ciudades a formar los cordones de miseria buscando trabajo en albañilería, en plomería, en pintura, salen a buscarse la vida porque se están muriendo. ¿Pero por qué? Porque en el campo ya no hay riego, porque hace mucho tiempo nosotros tuvimos la institución encargada del riego en la provincia de Loja, pero con el voto de los asambleístas de Loja eliminaron esta institución del riego. Oiga, ese tipo de representantes no necesita Loja. Loja necesita representantes que vayan a luchar por los derechos de Loja. Sin embargo, es lo que pasa. Entonces, al no poder cultivar el campo, al depender solamente del invierno, la gente joven, dice, tengo que irme de aquí. Y muchos de ellos van a las ciudades y otros compañeros, otros jóvenes, están en España, están en Estados Unidos en calidad de migrantes. Esa mano de obra económicamente activa, que oscila entre los 20 a los 35 años, debería estar aquí en el Ecuador, debería estar aquí en Loja, en los diferentes cantones, produciendo porque es el máximo potencial, pues, es la máxima productividad, pero no, está en otras naciones, porque aquí en el Ecuador le han quitado las oportunidades. ¿Quiénes? Vale la pregunta, y con este programa es compatible, la política tradicional, esa que ha hecho estas leyes en las cuales no tenemos cómo sacar un crédito. Esas leyes que nos han cerrado las oportunidades a los jóvenes. Esas leyes que no permiten que nuestros estudiantes ingresen a las universidades. Esas leyes que están matando al pueblo. Entonces nosotros decimos, tenemos que levantar la voz desde el pueblo mismo. Yo vengo de ese pueblo, soy representante del pueblo y vamos a la Asamblea Nacional. Vamos a la Asamblea Nacional para forzar reformas en la ley del sistema financiero para que los intereses de la banca para un crédito, ¿no es cierto?, sean no más de un dígito, que sean al 3, 4, 5% sería un ideal. Y así un joven, una familia pueda montar su empresa, su microempresa. Y vale destacar aquí y felicitar a la intelectualidad lojana. De Loja existen los mejores servicios que se pueden generar, sobre todo en el tema informático. Me place encontrarme con profesionales de Loja, jóvenes, ingenieros en informática, ingenieros en sistemas, en Guayaquil, en Riobamba, en Cuenca. ¿De dónde es Loja? ¿De dónde es de Loja? ¿De dónde es de Loja? Y usted ingeniero, también de Loja. Qué lindo ver que nuestra provincia, nuestra ciudad, ¿no es cierto?, tiene un gran ímpetu, una gran formación de profesionales jóvenes que les gusta la superación. Eso a uno le llena de satisfacción. Pero digo, así como nuestros profesionales producen servicios, ¿no es cierto?, también deberemos darles facilidades para que esas empresas pequeñas
como las de ustedes, que yo sé que estas cámaras cuestan, o sea, nadie les regala, para que profesionales puedan montar su microempresa y no tengan que quebrar a los 3, 4, 5 meses. Eso no puede ocurrir, y para eso se necesita generar políticas que sean compatibles con esta filosofía, con este vivir de los jóvenes. Capaz que los jóvenes digan, me estoy formando en la universidad, me estoy formando en un instituto tecnológico, e inmediatamente cuando egrese, cuando tenga mi título, voy a tener la oportunidad de montar mi microempresa, ayudar a mi familia, ayudar a mis padres, formar mi familia, y es decir, vivir dignamente. Entonces, mis estimados jóvenes, este es el camino. Y por otro lado, nosotros también estamos propugnando, miren, ¿cuántos cantones tiene la provincia de Loja? La provincia de Loja tiene 16 cantones, las propuestas que me dice Leo. Entonces, el cantón Loja no es único. Hay 15 cantones más. Y dentro de eso hay cantones de plena frontera, que están en la línea de frontera. Entonces ahí, constitucionalmente, el artículo 249 dice, se dará preferencia, atención preferencial, ¿no es cierto?, a los cantones que se ubiquen en una franja de 40 kilómetros de la línea de frontera. Atención preferencial. Entonces, la ley de desarrollo fronterizo desarrolla este principio constitucional y dice a los cantones que se encuentren dentro de esta franja de 40 kilómetros, se les atenderá de manera preferente en lo socioeconómico y en la distribución del presupuesto general del Estado. El presupuesto de estos cantones será el 150% más del resto de cantones. ¡Qué hermoso! Claro, o sea, pero eso no se cumple. Claro, obviamente no se va a cumplir, y la verdad nosotros agradecemos que usted haya mencionado desde varios aristas, la verdad, la problemática social, porque todos somos conscientes de la realidad del Ecuador, todos sabemos que los pueblos fronterizos son olvidados, los cantones de Loja han sido olvidados. Todo eso ha sido bastante descuidado por parte del Estado central, ¿no? Y la verdad, las varias propuestas que nos han mencionado en este espacio, la verdad nosotros las agradecemos mucho. Consideramos que los jóvenes van a ser más informados, más allá de qué cambios tiene que realizarse dentro de todo esto, dentro de la asamblea. ¿Qué va a hacer usted como asambleísta si llegara a ser el caso? Eso es lo que nosotros agradecemos, y este espacio realmente, Berito, también que nosotros hemos conformado, pues para que los jóvenes puedan conocer más, acercarse a los candidatos, que es lo que queremos conseguir. Entonces, como para ya terminar este espacio, como lo habíamos comentado, un mensaje que usted quiera dejarles a los jóvenes, a las personas que todos los días se dicen apolíticos. ¿Por qué José Sarango del Pachacutic debería ser asambleísta de Loja? José Sarango tiene que ser asambleísta de Loja porque representa los intereses de las grandes mayorías de la provincia de Loja. Por eso. Y porque José Sarango ha tenido hasta la vez una conducta intachable. A José Sarango no le puede decir nadie, vale decirle últimamente, yo fui profesor de la Universidad Nacional de Loja en la modalidad clásica, fui profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja en la modalidad clásica, y he desempeñado mi vida tanto en el ámbito público como privado también. ¿Por qué? Porque hay que llevar una conducta de honradez y de dignidad a la Asamblea Nacional. No podemos continuar teniendo representantes en la Asamblea Nacional, hombre, que deja mucho que desear. En otros tiempos, la Asamblea Nacional, los que llegaban eran personas que constituían un espejo para el resto de sociedad. Hoy en día no vemos eso, nadie quiere ser como los políticos. Entonces, tenemos que tener un ejemplo, y José Sarango, modestamente, ya que me lo preguntan, tenemos este compromiso con Loja de llevar la voz de la dignidad a la Asamblea Nacional, y desde ese punto de vista llamo a la unidad de todos los jóvenes, ¿no es cierto?, de toda la sociedad ecuatoriana, pero ante todo, lo que dije inicialmente, los jóvenes no son el futuro de la patria, los jóvenes son el presente, porque la opinión, y dentro de la ley mismo dice, el joven desde los 16 años al ir a votar es porque ya representa, al tener la capacidad de ir a votar, el joven de 16 años quiere decir que ya está decidiendo por la nación. Entonces no es un voto simbólico, es un voto significativo. Entonces todos los jóvenes, todos
Tenemos que unirnos y el voto para nosotros dentro del movimiento Pachakutik significa trabajo, significa transformación, significa justicia, significa equidad territorial. Eso es lo que yo puedo decir en mi mensaje final. Y votar por Pachakutik, lista 18, ¿no es cierto? Muchas gracias, estimado José, para todos quienes nos vieron. Estamos cada día llevando estas situaciones para que ustedes puedan llegar. Y aquí estamos con el candidato del Pachakutik, que esperamos que puedan revisar sus opciones y sus oportunidades. Muchas gracias.